El grupo va a exponer cifras significativas y teoría de errores. Estamos conformados por Rodrigo Álvarez, Miguel Díaz, Fernando Navarro, Rosa Safra y mi persona Melissa Paternina. Las cifras significativas de tus números son aquellas que tienen un significado real y por tanto aportan alguna información. Bueno, existen unas reglas básicas, como por ejemplo, los números diferentes de cero se cuentan como cifras significativas. Los ceros a la izquierda de la coma no son cifras significativas. Los ceros entre dígitos diferentes de cero cuentan como una cifra significativa. Bueno, también hay reglas para la suma y las restas. Para la suma y la resta, cuando hay una operación de suma y resta, el resultado se debe expresar con el menor número de cifras decimales que tengan los dos o más involucrados en la operación. Como por ejemplo, tenemos teniendo en cuenta que aquí tenemos un decimal, acá 2 y acá 2 se toma el menor número de cifras decimales y el resultado quedaría así. Bueno, para la multiplicación y división se tiene en cuenta el número de cifras significativas, o sea, completo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos que hicimos en el laboratorio. En la multiplicación y división se tiene en cuenta para expresar el resultado en el menor número de cifras significativas que tengan los involucrados en la operación. Vamos a explicarle un ejemplo que hicimos en el laboratorio. Multiplicación y división, tomamos en cuenta un ejercicio que hicimos en el laboratorio, donde nos piden calcular el volumen de un rectángulo y nos dan las longitudes. Bueno, la fórmula para el volumen de un rectángulo es largo por ancho por alto. Entonces hicimos la operación y nos dio este resultado. Y tenemos que expresarlo aquí tenemos en cuenta las cifras significativas en esta multiplicación. Aquí hay 3 y aquí hay 4. Este resultado debería ser expresado con 3 cifras significativas. Entonces corremos la coma, 2 espacios, aproximamos este 1 a 2 y lo ponemos por 10 a la 2 utilizando la notación científica. Ahora vamos a explicar un ejemplo con división. También se tiene en cuenta el menor número de cifras significativas. Entonces, como aquí ahí nos dan la masa y el volumen del líquido que vamos a... Entonces, allá, procedemos a hallar la densidad. Entonces, aquí hay 3 cifras significativas y aquí hay 5. Entonces, tendría que ser expresado con 3 cifras significativas. Hacemos la operación y el resultado general nos da esto, 1,005. Entonces, como tenemos que expresarlo en 3 cifras significativas, este 5... Este 0 lo aproximamos a 1 porque el 5 actúa sobre él. Quedaría 1,01 y esto sería 3 gramos sobre centímetro cúbico, esto sería con 3 cifras significativas. En el siguiente ejercicio vamos a explicar cómo calcular la masa de una esfera de hierro, donde nos dice que el radio mide 1.15 centímetros y la densidad de este es 7,80 gramos por centímetro cúbico. Tenemos que tener en cuenta que antes de hallar la masa, vamos a hallar el volumen. El volumen es igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. Entonces, tomamos 4 tercios por pi por 1.15, que es el radio, le damos al cubo. Nos arroja que es 6,37 centímetros cúbicos. La misma cifra significativa que tenemos acá, la vamos a dejar porque es la misma base. Entonces, determinamos la masa de este. Pues tenemos que tener en cuenta que usamos la fórmula de la densidad, pero como ya nos da la densidad y tenemos el volumen, vamos a hallar la masa. Entonces despejamos la fórmula que sería masa igual a densidad por volumen. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a 7,80 gramos por centímetro cúbico por 6,37 centímetros cúbicos. Eso nos va a dar una masa de 49,686 gramos. Pues tenemos que tener en cuenta que al realizar una multiplicación tenemos que dejar el menor número de cifras significativas, ¿sabes? Que serían 3, entonces nos quedaría que la masa va a ser igual a 49,7 gramos. Bueno, ahora les voy a explicar la teoría de Rödel. En el primer sentido que inició con la teoría de Rödel fue Galilei, nos decía que toda medición tomada tiene un margen de error. El segundo fue Dichon Bray.
tres objetos sólidos como son paralelepípedo de madera, un cilindro y una esfera, de la cual vamos a sacarle sus respectivas áreas de volumen, de las cuales vamos a tomar las medidas de esta con un PRI, sus longitudes y altura, y para su caso utilizaremos la balanza. En el caso de paralelepípedo tomaremos las medidas de su altura, del ancho de la profundidad. En el caso del cilindro vamos a tomar el diámetro de su altura, y en el caso de la esfera tomaremos el diámetro de esta. Ahora continuamos con la explicación de teoría de tipos de errores. Los tipos de errores son error sistemático. El error sistemático es aquel que genera los instrumentos que nosotros usamos en el laboratorio, como una regla, el pie de rey, el cronómetro. Errores accidentales son los errores que nosotros cometemos al hacer un cálculo manualmente. El error absoluto no es más que el error teórico menos el error experimental dentro de un valor absoluto. El porcentaje de error sería, el porcentaje de error es igual a valor teórico menos valor experimental dentro del valor absoluto sobre el valor experimental en absoluto. Y el error relativo no es más que el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico. La propagación de errores. A través de la propagación de errores, nosotros podemos hallar la incertidumbre de las medidas indirectas, dependiendo si es suma, producto o división. Si es de dos o más variables, producto de dos o más variables y división de dos o más variables. Bueno, la primera fórmula que aparece aquí es delta de B igual a raíz de la incertidumbre de la primera variable elevada al cuadrado más la incertidumbre de la segunda variable elevada al cuadrado. Esta no, la podemos utilizar para hallar cuando estemos hallando el perímetro, la incertidumbre del perímetro o el área total de un paralelepípedo, que es la suma de todas sus áreas superficiales. La segunda es la incertidumbre de otra medida, de cualquier medida indirecta que estemos pidiendo, pero en el cual, como nos dan la primera variable por la incertidumbre de la segunda variable más la segunda variable por incertidumbre de la primera. Esta se aplica para hallar la incertidumbre, como por ejemplo del volumen de un paralelepípedo, que es alto por largo por ancho, que se está multiplicando tres variables. Y la última, que es hallar la incertidumbre de delta de B en caso de que es una medida indirecta que implique una división, como es la densidad. Se aplica de esta forma: el valor de la primera variable por la incertidumbre de la segunda variable más el valor de la segunda variable por la incertidumbre de la primera variable entre el valor de la segunda variable elevado al cuadrado. Bueno, aquí le vamos a explicar un ejercicio con teoría de errores a través de un paralelepípedo, el cual le vamos a encontrar área y el volumen. Bueno, este paralelepípedo lo medimos a través de un pie de rey, donde le tomamos ciertas medidas: el campo de la altura, el ancho y la profundidad. Para la altura tenemos que es 2,910, más o menos 0,05 centímetros, que viene siendo esta la incertidumbre del pie de rey. Y así hicimos con la altura y la profundidad. Bueno, primero que todo le vamos a encontrar el área superficial a todas las caras del paralelepípedo. Pero hay que tener en cuenta que el paralelepípedo tiene 6 caras, de las cuales 3 caras son iguales a su opuesta. Que esta cara es igual a esta, la de abajo es igual a la de arriba y la posterior es igual a la delantera. Bueno, para la primera cara tenemos que tiene una forma de cuadrado. Entonces, para encontrar el área del cuadrado es multiplicar lado por lado. Para eso, entonces acá la tenemos. El área en cuadrado, entonces multiplicamos la primera longitud por la segunda longitud, entonces sería 2,910 por 2,910 centímetros. Bueno, multiplicamos y nos dio esta medida, 2,46 centímetros. Para ahora vamos a encontrar la incertidumbre de esa medida, la cual la hacemos con esta ecuación que tenemos aquí, que es propagación de la multiplicación por dos errores, la cual sería la primera longitud por la incertidumbre que el segundo, que sería 0,05 centímetros, más
la segunda longitud por la incertidumbre de la primera longitud, que sería, entonces acá la tenemos, sería delta del área superficial de la primera cara sería 2,910 por la incertidumbre del segundo, que es 0,05, más 2,910 por 0,05. Nos dio este resultado, 0,03 centímetros. Hay que tener en cuenta que al momento de dar el error de esa medida hay que darla con una cifra significativa. Bueno, así vamos a hacer seguidamente con el área de las otras caras. Por lo menos en esta cara ya tiene forma de rectángulo, ya se usaría otra ecuación para encontrar el área, la cual esto es un rectángulo. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Sería base por altura. Bueno, ya tendríamos que la altura sería esta longitud y la base sería esta, que tendría la longitud de 6,760 centímetros. Bueno, se hace el mismo procedimiento y así con la otra cara. Bueno, como había dicho anteriormente, ya haber calculado las tres áreas superficiales de las tres caras que habíamos dicho, vamos a proceder a encontrar el área total del paralelepípedo, el cual se halla con esta ecuación, la cual es 2 veces la suma de el área superficial de la primera cara más el de la segunda cara más la tercera cara. Para encontrar incertidumbre ahora de una suma, sería la raíz cuadrada de cada una de las incertidumbres. A continuación aplicaremos la teoría de errores para hallar la incertidumbre de la densidad y el volumen de un cilindro. La fórmula para hallar el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. La altura del cilindro es 2,03 centímetros, el diámetro es 1,27 centímetros y el radio, que es la mitad del diámetro, sería 0,64 centímetros. Procedemos a reemplazar los datos en la fórmula del volumen, que sería pi, que vale 3,14 por radio, que sería 0,64 al cuadrado por la altura, que sería 2,03 centímetros. Bueno, ya teniendo el resultado, procedemos a aplicar cifras significativas. En este caso tenemos en este valor 3 cifras significativas, en este 2 cifras significativas y en este 3 cifras significativas. El que más cifras significativas tiene el radio, entonces el valor se expresa en 2 cifras significativas. El valor expresado en 2 cifras significativas sería 2,6 centímetros cúbicos, se redondea. Ya teniendo el volumen, procedemos a hallar la incertidumbre del volumen. Sería x por y por delta z más x por z por delta y más y por z por delta de x. Procedemos a reemplazar los datos. Bueno, la incertidumbre del volumen sería 0,01 centímetros cúbicos. Cabe destacar que la incertidumbre debe estar expresada con una sola cifra significativa. Como los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas, ya está expresada en cifras significativas. El resultado quedaría B igual a 2,6 centímetros más menos 0,01 centímetros cúbicos. Ahora procedemos a hallar la densidad. Ya teniendo el valor del volumen que hallamos anteriormente, ya nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa del cilindro es 32 gramos. Entre el volumen, que es 2,6 centímetros cúbicos, da 1,2 por 10 a la 1. Ya está expresado con cifras significativas. Centímetros cúbicos. Para hallar la incertidumbre de la densidad, se aplica la tercera fórmula que yo dije anteriormente, que la primera variable por la incertidumbre de la segunda más
la segunda variable por la incertidumbre de la primera entre la segunda variable elevada al cuadrado. Se reemplazan los datos y el resultado da 0,19 gramos sobre centímetro cúbico. Como el error hay que reportarlo en una sola cifra significativa, este 0 no cuenta, pero estos dos sí. Así que se aproxima a 0,02. Aquí sí está ya empezado una sola cifra significativa porque el 0 no cuenta. Vamos a calcular el área total y el volumen de la esfera, teniendo en cuenta estas fórmulas. Y también para calcular el radio tenemos que calcular la mitad del diámetro, que eso sería 0,95. Entonces, con la fórmula del área total, vamos a hacer 4pi, que vendría siendo 3,14, y el radio 0,95 al cuadrado. Eso da un resultado de 11,34 centímetros al cuadrado. Pero teniendo en cuenta las cifras significativas, como en la multiplicación se toma el menor número de cifras significativas. En este caso vendría siendo esta porque tiene dos cifras significativas. Entonces se convertiría en notación científica y sería 1,1 por 10 a la menos 1 centímetros al cuadrado. Para buscar la incertidumbre del área total, con esta fórmula x por delta de y más y por delta de x. Entonces sería la incertidumbre del área total es 4pi 0,95 por 0,005 más 0,95 por 0,005. Eso juntos el resultado da 0,1. Teniendo en cuenta que cuando se calcula el error, siempre se va a tomar con una cifra significativa. El resultado de todo esto sería 1,1 por 10 a la menos 1 más menos 0,1 centímetros al cuadrado. Para calcular el volumen de la esfera sería con esta fórmula que es 4 sobre 3 pi por r al cubo. Entonces sería 4 sobre 3 por 3,14 que vendría siendo pi y 0,95 el radio al cubo. Eso sería 3,6 centímetros al cubo. Porque teniendo en cuenta el menor número de cifras significativas en la multiplicación, vendría siendo pi de 2, que sería 3,6. La incertidumbre del volumen se halla con esta fórmula: x por y por delta de z más x por z por delta de y más z por y por delta de x. Ahora procedemos a hallar la densidad de la esfera con esta fórmula, que es densidad igual a masa sobre volumen, teniendo en cuenta que la masa es 27,8 gramos. Entonces se halla normal, densidad es igual a la masa, que es 27,8 gramos, sobre el volumen, que vendría siendo 3,6 gramos sobre centímetros cúbicos. El resultado sería 7,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Para hallar la incertidumbre de la densidad, tomamos esta fórmula, que es x por delta de y más y por delta de x sobre y al cuadrado. La hallamos aquí, el resultado da 0,1 centímetros cúbicos. Este es el resultado obtenido de estas dos operaciones. Bueno, ahora iniciaremos con explicar el error absoluto. El error absoluto no es más que el valor teórico menos el valor experimental. Y hicimos los cálculos y nos da 0,1 gramos por centímetro cúbico. Y el error relativo no es más que el valor teórico menos el experimental sobre el teórico, que nos dio un valor de 0,01 gramos por centímetro cúbico. Bueno, ahora explicaremos el porcentaje de error. No es más que el valor teórico menos el valor experimental, o sea, el valor experimental todo entre el valor absoluto multiplicado por 100. Hicimos unos cálculos, lo cual nos dio 1,3% de error.